La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Hola, ¿cómo están, amigos? Escuchas de este podcast La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Episodio, programa número 22. A pesar de todo en contra, seguimos disfrutando de la presencia del señor Fernando Canek. A pesar de todo en contra, a pesar de la multiplicidad de empleos. Hijo, mano. Es que usted trabaja como si no hubiera otra persona que lo pudiera hacer, oiga. Oiga, pues es que si uno quiere salir de la pobreza extrema, tiene que chingarle, no hay de otra. Pues sí, pero digo, usted se va a volver el ¿cómo se llama? El jeque de los medios y de la comunicación en México. Oiga, pues, está haciendo teatro, está haciendo televisión, está haciendo podcast, está haciendo usted, ya, párele. Bueno, antes hacía radio y un poquito de cine, o sea, el chiste es hacer todo para dominar los medios y que uno ya pueda tener programas de ateos en la televisión abierta. Ajá. Pues, qué friega tenemos que aguantarnos cada 12 de diciembre los mendigos cuetazos de la gente que cree que con eso le van a cumplir el milagrito. Y ya se juntó aquí el señor Dante en el chat del Spreaker, dice que si queremos mucho a su virgen, que quieren mucho a su virgen, dice. Pues sí. Pues es que el título del podcast del día de hoy sí está padre. Otra vez la Virgen de Guadalupe. Cada 12 de diciembre, por más que uno quiere olvidarla, nos la recuerdan a cuetazos. Híjole, ¿qué relación habrá entre la Virgen de Guadalupe y la pólvora, oiga? Pues no sé, yo tengo una pregunta ahí existencial muy fuerte. Si las explosiones son lo que hacen que la Virgen conceda los milagros, ¿por qué no de una vez vuelan un tanque de gas LP ahí dentro de la basílica? Pues sí, la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre se vuelve, pues, la zona de la Virgen. Mis padres viven muy cerca de la basílica y la verdad es que se pone eso, de verdad, cada 12 de diciembre es un caos completo, no, independientemente de la gran cantidad, porque se calcula que unos 7-8 millones de personas visitan en diciembre el santuario de la Virgen, sino también por la bola de basura, de porquerías que los peregrinos estos evacúan por cualquier medio, señor Canek, y cuando hablo de cualquier medio, le estoy diciendo por cualquier medio, y depositan graciosamente en árboles, alcantarillas, paredes, llantas y defensas de coches, y de verdad se vuelve una porquería esa zona, ¿eh? Usted exige demasiado. En ninguno de los 10 mandamientos dice que uno tiene que limpiar después su cochinero. Pues deberían de poner una reforma constitucional a la Biblia o a la no sé cómo se llame, para poner un mandamiento más, güey. 11º mandamiento: el 12 de diciembre no avientes tu excremento en la zona de la basílica. Recogerás tu basura para no perjudicar a tu prójimo. Orgánica y inorgánica, pero ahí la verdad es que es más bien como que orgánica.
Y bueno, nos pueden ustedes oír en Spreaker, en SoundCloud, en iCloud, en YouTube, en Facebook, en Twitter, o como dice usted, el Twitter. Sí, Twitter. Para que venga Marta de Baile hoy, que ya no había llegado en varios programas. El momento Marta de Baile, patrocinado por el señor Fernando Canek. Y bueno, nos tocó otra vez, señor Canek, amigos, el 12 de diciembre. Y bueno, pues es obligatorio, cuasi obligatorio, hablar de esto de la Virgen de Guadalupe, aunque ya dedicamos un podcast, si bien recuerda, señor Canek, un podcast acerca del mito de la Virgen de Guadalupe, que estuvo buenísimo, que ha sido el podcast que más escuchas ha tenido en la historia de nuestra fosa escéptica. Y bueno, no lo estamos haciendo por rating, lo estamos haciendo nada más porque coinciden los fenómenos religiosos en estas fechas, y vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, y posteriormente, acercándonos al 24 de diciembre, hablaremos del mito de la natalidad. Que ese va a estar buenísimo. Ese programa ya lo estoy esperando con ansia loca, porque vamos a hablar acerca de el nacimiento de Jesús y todo lo que ello lleva, ¿no? Ahí, porque pues hay muchos mitos y hay muchas cosas que son irreales. Y bueno, profundizar en ese tema que propuso el señor Canek precisamente, pues es una chulada. Que nos dijo uno de nuestros escuchas, que creo que fue el mismo Dante que nos está sintonizando ya desde ahorita, el que lo propuso, y me parece muy apropiado tema para desmitificar estas fechas de su contexto católico y hablar de dónde surgen en relevancia pagana e incluso en relevancia pues de temporadas de cultivo, por así decirlo, para simplificar el concepto. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida también a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Ricardo de la Peña. No llega hasta allá el micrófono. Señor licenciado, señor Canek, Dante y demás escuchas, pues un gusto saludarlos aquí. Es un honor estar invitado aquí a la Fosa Escéptica y platicar de todos estos temas que nos mueven, ¿no? Esto de los peregrinos. Yo tengo el disgusto de vivir muy cerca de la basílica y ya se imaginarán cómo me dejan ahí la calle todos estos que yo llamo terroristas disfrazados de peregrinos. Pero bueno, pues es cosas con las que hay que lidiar cada año, ¿no? Y bueno, el chiste del día de hoy, porque ahora vamos a implementar un chiste ateo. A ver si me da el cerebro para inventar o fusilarme un chiste ateo. El día de hoy hay uno muy bueno, señor Canek, que habla de la impunidad. En México cada día la impunidad es más grande, ¿no? Tú que comete un asesinato, un robo, y nadie lo persigue. Por ejemplo, un tipo puede violar a un niño y es tanta la impunidad que al día siguiente está dando misa. Está bonito. Está muy bonito. A ver si me da, y si usted tiene algún chistorete por ahí, señor Canek, pues entonces... ¿Usted sabe la definición de órgano sexual? ¿Cuál es? Es el pianote en el que los curas recargan a los monaguillos. Eso no está bonito, está buenote. Y bueno, hace 500 años, la Virgen de Guadalupe... Es que, de verdad, hace 500 años la Virgen de Guadalupe se le aparece a Juan Diego y se arma un merequetengue ahí en la zona de la basílica. Y bueno, lo primero que tendremos que considerar es, por ejemplo, que Dios, este ser mítico, se le aparece a los judíos en Medio Oriente de una manera pacífica, una manera tranquila, pero violenta en cierta forma porque tiene relaciones por medio de una paloma, ¿verdad?, con una mujer judía casada y menor de edad. Lo podrían acusar de violación y acoso sexual. Como ahorita están buscando tantos, yo creo que Dios tendría que ser uno de esos candidatos. Claro. Y bueno, también de una inconsistencia total, porque él se tiene a sí mismo, porque además se manda a él mismo en una misión suicida para librar al hombre del pecado que cometieron dos seres que ya la iglesia dijo que no existieron. Entonces,
Es una estupidez. Bueno, pero el asunto fue que Dios bajó, se le echó al plato, se tuvo a sí mismo y ya sabemos la historia, ¿no? Pero aquí en México tardaron hasta 1492 que llega Colón, 1520 que llega Hernán Cortés, y a punta de chingadazos Dios se les presenta a los antiguos pobladores de esta tierra, ¿no? O sea, como que el sistema cambió. Sí. Eso es todo lo que usted tiene que comentar al respecto. Rescatemos entonces para este tema esa frase de Galeano que leímos en el podcast pasado que tocamos este tema, que es muy bonita, que es: vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Es una chulada, señor. El señor Dante aquí en el chat del Spreaker dice: señores, ¿qué les dirían ustedes a un creyente que dice que todos son creyentes cuando se va a caer el avión? Yo le diría a los creyentes: todos los creyentes son creyentes hasta que tienen que atravesar una calle. Exactamente, todos somos ateos hasta que el taxi da la vuelta en la calle equivocada. Sí, exactamente. La frase, el concepto es: no hay ateos en las trincheras. Esto lo usaban mucho en las épocas de guerra. Sin embargo, esto habla muy mal del creyente, porque si tienes que depender de la figura divina solamente en tus momentos más precarios, entonces estás hablando de una necesidad de fragilidad existencial, no de que un Dios realmente exista, sino de que en los momentos de impotencia ante tu capacidad de resolver, necesitas recurrir a un poder sobrenatural para que te salve. Los ateos, pues, que han llegado a esos momentos ya de enfrentar la muerte, como le tocó a Christopher Hitchens después de su cáncer, sí. Pues siguen siendo honestos y probos ante su falta de creencia. Habíamos hablado también de la cita que se le atribuye a Voltaire en su lecho de muerte, que le dice el sacerdote: renuncias al demonio y a todas sus fechorías, y Voltaire le dice: en este momento no estoy para ser enemigos. Pero en este concepto, o sea, Hitchens, por ejemplo, decía que él no iba a cejar en ningún momento de su vida ante la presión de una teología, o que le servía más enfrentar la muerte con hechos fehacientes, con datos duros, entender qué es lo que iba a pasar en un proceso de desgaste físico y cómo se iba a suspender la conciencia. A más de todo esto de me voy a ir a vivir a otra vida y voy a pasar por el aeropuerto divino y me va a recibir una luz blanca y todas estas sandeces que no funcionan, que le dan paz a la gente, la reconfortan, pero no tienen ningún sentido. Sí, más claro. que tratar de depurar ese proceso o hacerlo más fácil para que la gente pierda el miedo a la muerte. Sí, dicen, seguramente el ateo cuando se va a morir se arrepiente de toda su vida ¿cómo se llama? Alejado de la religión y de Dios, ¿no? Pero, pues es como cuando apagas una computadora, cuando desconectas una televisión, ¿no? Se te van los monitos. Y toda la información, exactamente. Y toda la información se pierde. Yo creo que el símil con la computadora es muy claro. Muy claro acerca de lo que sucede cuando te mueres, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué recuerdas de tu vida antes de nacer? Pues nada, porque no existía vida antes de nacer. No existe vida antes de nacer, ¿no? Imagínese lo traumático si uno recordara su vida antes de nacer. Imagínese usted rebotando en el testículo de su santo padre. Exactamente. O el peligro de haber sido sacado por Manuela en algún momento. Hermano, no te vayas. ¡Hermano! Concentrémonos, señor Canet. Ahora sí que metafóricamente, sigamos la luz. El tema de hoy es el tema, pues obviamente, de la Virgen de Guadalupe, porque se celebra el 12 de diciembre. Y hay, pues, algunos datos que no dimos la vez pasada, porque, pues, por falta de tiempo. Es un tema tan vasto, ¿verdad? Que nos falta tiempo para descubrir y para platicar acerca de
datos que de alguna manera ejemplifican los intereses tan profundamente mezquinos que la Iglesia Católica maneja para que la gente siga yendo a ese santuario. Por ejemplo, señor Canek, la Virgen de Guadalupe dicen que se apareció ahí donde los aztecas, antes de la llegada de los españoles, habían levantado un templo para adorar a su diosa Tonantzin, que es un vocablo náhuatl que significa nuestra madre, y del cual Ricardo de la Peña, que ha estudiado esto del asunto de la iglesia y del templo que estaba ahí de Tonantzin, porque él lleva a gentes de otros países, si estoy bien en lo que estoy diciendo. Es correcto, licenciado. Yo, como ustedes saben, soy guía de turistas y pues llevo a diferentes personas de diferentes creencias y bueno, pues a veces hay que adaptar la historia que les cuenta uno, ¿no? Depende de lo creyentes que sean, pues se les cuenta lo de Tonantzin o no, pero bueno, este adoratorio que ya existía prehispánico, que al que usted se refiere, pues en efecto, pues los españoles muy astutamente, pues nada más cambiaron a Tonantzin, a nuestra madrecita, por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es nada más mexicanizarla y adaptarla. El asunto es que, señor Canek, amigos, la Virgen se llama Virgen de Guadalupe, que es muy importante, de Guadalupe, porque hay una historia de que esta Virgen la trajeron de Extremadura. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XII el vaquero Gil Corderos encontró una pequeña imagen morena de la Virgen María en los márgenes del río Guadalupe en la Sierra de Villercas, provincia de Cáceres de España. De ahí el motivo de su nombre de Guadalupe, por ser hallada en dicho río en la región de Extremadura. Y esta imagen se la trajeron los españoles. No se sabe a ciencia cierta si fue Hernán Cortés o un viaje posterior, ¿verdad? O la mandaron por DHL o estafeta, una cosa de esas, para traer esa imagen aquí a México. Y bueno, el asunto es que si nuestros amigos la buscan en internet, la googlean, Virgen de Guadalupe, Extremadura, se van a dar cuenta de la gran similitud que existe entre esta pequeña estatua de yeso con la tilma del que supone que fue Juan Diego. Que no solamente es el color del manto y que el manto sea estrellado y que esté parada sobre un querubín y los rayos que están detrás de ella, sino que también el mito del origen de la Virgen de Guadalupe en España es exactamente el mismo con diferentes personajes que el de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Pues sí, dijeron que ya nos funcionó el casting, ya nos funcionó la historia, vamos a repetirla en México con otros personajes, ¿verdad? Vamos a tropicalizarla y vamos a hacerla pues más interesante. Ya se juntó Filo Chávez otra vez acá, un poco tarde, sí, le pusimos falta de hecho, y a las tres faltas pues lo vamos a bloquear. Y bueno, el asunto está, señor Canek, que esta historia cuenta la leyenda que este vaquero Gil Cordero se encuentra esta estatuita y se la traen para México, ¿no? Y cuenta también la leyenda que en 1338 el rey Alfonso XI mandó levantar un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe en España. ¿Cómo ve? Sí. Y el que estaba aquí, erigido con parte de los restos del templo de Tonantzin, era una obra arquitectónica mucho más valiosa que lo que ahora tenemos como capilla, que más bien es una réplica del Circo Atay de Hermanos, ¿no? Sí, claro. Hecho por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el mismo que hizo el Estadio Azteca, por ejemplo. Y se le nota la tendencia a una especie como de estadio, a esa nueva basílica. No, pues a erigir lugares de fanatismo. Tuve a mal, el día de la Virgen de Guadalupe, publicar en mi Facebook una frase que causó gran polémica, porque yo decía que lo que mantiene a México en el atraso es la fe por la Virgen, la pasión futbolera y el voto duro del PRI. Y se me vino encima un grupo muy vasto de gente que estaba ofendida porque yo haya englobado la pasión futbolera en ese tipo de
de comparaciones. Sí, caray, a mí también me tundieron con todo porque puse que el manto de la Virgen de Guadalupe no es un manto en el que haya sido impregnada de una forma sobrenatural la imagen de la Virgen, sino que fue pintada por un indígena que fue muy famoso en esa época, como uno de los mejores pintores de esa época, que se llama Marcos Zipac de Aquino. No tiene usted una idea, tuve que bloquear a una señora, de verdad, grosera, me insultó, me pegó hasta con la cubeta. y ella aseguraba que todos los milagros que ha caracterizado la historia de la Virgen de Guadalupe sí tienen un hecho real y sí son reales. Me dijo, ¿de qué manera puedes tú decir que no son milagros si hay miles de personas que aseguran haber sido salvadas, curadas, etcétera, por la Virgen de Guadalupe? Le digo, pues es que de verdad habría que ver caso por caso y entonces encontrarle una razón más plausible, ¿verdad? Pues digo, la gente se complica tanto con la cuestión de los milagros que la definición o la explicación más sencilla se la pasan por el arco del triunfo y siempre buscan lo sobrenatural. Pues sí, porque en dado caso le puede rezar uno a Chabelo y va a tener la misma tasa de efectividad que cualquier santo. Sí, claro. 50% de cosas le va a atinar y 50% no, o a lo mejor hasta más, Chabelo, porque está aquí y tiene poder de acción. Sí, claro. Y bueno, eso de los milagros de la Virgen de Guadalupe, hay un salón en la Basílica donde están estos famosos retablos que la gente pinta o les pintan o los compran y que explican de una manera muy curiosa y en algunos casos muy chistosa acerca de los milagros que ha hecho la Virgen de Guadalupe. Y bueno, en esto se basaba esta mujer para pegarme hasta de verdad con la cubeta acerca de esto de los milagros de la Virgen. El asunto, señor Canek, la imagen, podríamos decir que la imagen de la guadalupana no es de origen mexicano. Su origen es español, ¿verdad? Sí. Y en 1338, Gil Cordero se encuentra esta estatuilla de la Virgen de Guadalupe porque es el río de donde sale. Y en 1338 el rey Alfonso XI manda levantar un templo y los primeros, fíjense qué curioso dato, los primeros indígenas americanos llevados por Cristóbal Colón a España fueron bautizados en ese templo en 1496. Ya había una asociación a la subordinación a la Virgen por su color de piel, muy probablemente, porque creo que eso es lo más básico que podemos hacer en un análisis especulativo de ver por qué esta Virgen por sobre las demás manifestaciones de María. Sí. Porque estaba antes, o en la historia de México es muy interesante que se le rezaba a la Virgen de los Remedios. Y entonces, a raíz de una enfermedad, una de estas epidemias que no se podían enfrentar con la medicina que se conocía hasta la época, sacaron una procesión con todo el santoral que tenían, en el que iba la Virgen de los Remedios, la Virgen de tal y cual. Y también iba la Virgen de Guadalupe, y como le rezaron a ella justo cuando vino la curación para los que padecían de este mal, por un cambio climático local, pues, entonces le adjudicaron ya sus poderes milagrosos y justificaron el culto a la Virgen, o se volvió ahora ella, por sobre la Virgen de los Remedios, la santa patrona de la tierra. Y bueno, la relación de Tonantzin y su transformación como Transformer, ¿verdad? En la Virgen de Guadalupe es muy curiosa porque esto habla de que los españoles con un nivel de mercadotecnia total quisieron evangelizar a los indígenas que habitaban aquí en esta región y pues, por métodos no muy convincentes, ¿verdad, don Ricardo? Claro, y además, digo, eso era una cosa muy típica de los españoles, ¿no? Donde encontraban un adoratorio significativo, en este caso a Tonantzin, en otros lados, en Cholula, por ejemplo, a Quetzalcóatl, y así donde los fueron encontrando, y era el modus con el que operaban, ¿no? Sí. Destruir el adoratorio prehispánico y construir un nuevo adoratorio, y pues claro, ya no, en este caso ya no es Tonantzin, es la Virgen de Guadalupe,
en el caso de Cholula, en el de Quetzalcóatl fue San Andrés y así sucesivamente, ¿no? Incluso, según tengo recuerdo, la Virgen de Guadalupe está bautizada por algunos creyentes como Guadalupe Tonantzin. Sí, claro. Ellos la siguieron llamando Tonantzin aún después de haber sido bautizada como Virgen de Guadalupe. Los indígenas de esa época la seguían llamando Tonantzin, que en idioma náhuatl quiere decir nuestra madre, ¿verdad? Hernán Cortés mandó construir una ermita en el Cerro del Tepeyac y colocó ahí una copia de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hernán Cortés, como todos sabemos, era originario de la región de donde se venera la guadalupana y traía un estandarte de la Virgen de Guadalupe, él. Podremos preguntarnos por qué el Cerro del Tepeyac, ¿verdad? Sí, porque los españoles, en un plan muy inteligente, sustituyeron, como ya bien hablamos, a los dioses indígenas por las imágenes católicas. Y la imagen por ejemplo, la imagen indígena de Tlaloc, dios de las aguas y de la lluvia, se volvió San Juan Bautista. Xochipilli, dios de las flores, fue San Isidro Labrador. Y Tonantzin, madre de los dioses, a María, Madre de Dios, y así miles de indios terminaron creyendo que sus dioses solo habían cambiado de nombre y de figura. Uh-huh. Aunque el templo de la Virgen es el primer templo LGBT. ¿Por qué, oiga? ¿Por qué LGBT? Pues no, ¿qué no es la guadalupana bajó al Tepeyac? Hijo de su madre, viene usted brillante, señor Caleb. Es la recopilación de todos los chistes de la semana. ¿Qué le pongo? La guadalupana. Muy bonito, señor. Miles de indios fueron asesinados. Cambiando una cosa más agradable. Miles de indios fueron asesinados por la Santa Inquisición mexicana por negarse a creer en las imágenes católicas. Aunque, señor Canek, cuando recién se había erigido esta pequeña ermita en la Basílica de Guadalupe y los indígenas la empezaron a adorar por sustitución a Tonantzin, los padrecitos azotaban o castigaban con azotes, pues, a los indígenas que empezaron a adorar a la Virgen de Guadalupe porque los frailes y sacerdotes de aquella época sabían que era una imagen pintada por Marcos Zipac de Aquino, que era el indio Zipac, que fue famoso en esa época por sus pinturas y que algunas adornan todavía catedral y la misma Basílica de Guadalupe. Y fue tanta la fama de Marcos Zipac que el obispo Montúfar, o el primer, era abad o obispo, no recuerdo bien, lo estoy diciendo así a memoria, el señor Montúfar le manda a pintar a Marcos Zipac la imagen que ahora se venera, hecha, ¿verdad?, sobre un lienzo de lino y de cáñamo. El cáñamo, como todos sabemos, viene de la mota. Señor Carnet. Pues es más milagrosa la cosa. Pues claro, en una de esas la bajamos y nos la fumamos. Pero otra cosa muy interesante, supuestamente esta representación de Marcos Zipac de Aquino está pintada en un tipo de tela cuyo grosor no es suficientemente espeso para haber sido una tilma o la tilma del indio Juan Diego. Y lo gracioso es que si uno toma las medidas del manto y sigue supuestamente la historia de que esto apareció en la tilma de Juan Diego, pues Juan Diego en estatura hubiera sido casi cubierto por completo con el tamaño de la tilma. Sí. Una estatura aproximada antropológicamente hablando de lo que en la época habría sido la altura de un indígena promedio. Pues a lo mejor le arrastraba tanto la tilma que por eso la llevaba como medio cargando, señor Canek. Y dijo, vamos a pintarle algo porque pues hay amigos míos, ¿verdad?, que están pintándole escudos del Cruz Azul y de las Chivas. Pues yo voy a pintar la Virgen. Fíjese que en 1588, Fray Diego de Santa María redactó un documento, señor Canek, donde ponía de manifiesto que había hombres corruptos que estaban usando la imagen de la guadalupana apoyados en falsos milagros para obtener ganancias de ello. Ya en 1588 había un comercio
sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe y se le fueron... Bueno, usted sabe que cuando un chisme lo deja uno seguir o repite una mentira se vuelve verdad. Uh-huh. Y esto pasó muy enfáticamente, es un ejemplo claro de lo que pasa con la Virgen de Guadalupe, que a través de estas repeticiones de supuestos milagros que ella hacía, pues su imagen y su popularidad fue en aumento. Ahora de cuenta que hablaban de Thalía, que decían qué buena cantante es, ¿no? Eso es una mentira flagrante, pero de tanto repetirla, la gente va y compra el disco nada más para saber si es cierto o no. Arrasando, efectivamente. Los españoles tomaron un ejemplo, bueno, la Iglesia Católica tomó en Roma un ejemplo muy claro de la mitología griega, porque las diosas vírgenes griegas y romanas sirvieron de modelo a la Iglesia Católica para crear sus vírgenes madres e incluso conservando las mismas fechas en las que los romanos las celebraban, el 15 de agosto, por ejemplo. La Iglesia Católica solo cambió los nombres de las diosas y conservó los atributos y características. Como ejemplo, Isis era una diosa de Egipto y era representada de pie sobre la luna, pisando una serpiente y con 2 estrellas alrededor de su cabeza. Una forma más estilizada de Isis se presenta claramente en la Virgen de Guadalupe, que pisa una media luna porque es el símbolo musulmán. ¿Mm? No es porque haya sido una cuestión fortuita, ¿no? Tiene un símbolo claro del sometimiento de la religión musulmana a la católica con esta pintura, ¿no? Y además de ahí la razón de la tez morena, que es una manifestación de la Virgen María, pero con este afán de conversión de los musulmanes. Ajá. Según la doctrina católica, María ascendió al cielo en cuerpo y alma, o sea, no murió. Eso se me hace extrañísimo, señor. Lo primero que me vuela la cabeza es que ella ha tenido el vehículo propulsor que se fabricó muchísimos años después, casi 500 años después, en Cabo Cañaveral, la NASA, para mandar a los primeros hombres al espacio, que fue John Glenn, ¿no? 1950 y tantos. Es que ella tenía acceso al caballo mágico de Mahoma, entonces se fueron juntos, ya ve que aprovecharon el viaje. Dijeron, va a costar mucho hacer 2 viajes, entonces que se venga María con Mahoma y nada más viaja una vez el caballo. Ya no hay necesidad de 2. Pero si dicen que que ya muriendo la Virgen, o sea, la Virgen ascendió en cuerpo y alma al cielo, ¿cómo es posible que en la tierra haya 3 tumbas de ellas? Una en Efeso, otra en Jerusalén y otra más en Constantinopla. Pues ahí tiene usted la respuesta. Si la está comparando con lo mismo que pasaba con los viajes espaciales, una vez que pasó ciertas capas de la atmósfera, estalló en cachitos y en lugares diferentes. En su reingreso la atmósfera se desintegró, como el Discovery, como el Challenger. No, el Challenger cuando se iba elevando, ¿no? Pero el Atlantis fue el que se explotó en el reingreso a la atmósfera. Una cosa de esas habrá pasado con la Virgen de Guadalupe, o con la Virgen, la Madre de Dios, para tener 3 tumbas al mismo tiempo que se supone que salió en cuerpo y alma hacia el cielo. Y después el poderse manifestar en tantas vírgenes, porque todas las vírgenes son una encarnación de la Virgen María. Eso yo sigo sin poderlo comprender, o no. Es como estas nuevas películas de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que cada quien hace su versión y le den la madre a la original, pero ya tiene su bola de seguidores específica. No, y además pónganse a ver que si la Virgen fue preñada por una paloma, pues ya el que suba al cielo y se desparza es lo de menos. Sí, claro, cualquier cosa puede pasar. Si ya te creíste que la paloma era el Espíritu Santo y se le echó el plato, el primer cornudo de la historia pues es José, ¿verdad? Sí. Porque la verdad es que creerse el cuento, ¿sabes qué, José? Fíjate que, ¿qué crees? ¿Qué crees que me pasó? Vino una paloma y sopas. Yo me agaché a recoger un balde de agua estaba yo aquí lavando, me agaché y llegó la paloma por detrás y tómala. Y José que dijo, no, pues sí ha pasado. Sí ha pasado. A Ruth y a Esther aquí a 3 cuadras.
No fue paloma, pero sí fue un burro. Ese Espíritu Santo anda muy mal adoptando figuras de animales, pudiéndose volver Brad Pitt. No, digo, cada quien, pero pues transformarse en el burro pues tenía su mérito. Sí. ¿No? Hablando de la Virgen María, se veneran muestras de leche de la Virgen en Génova, en Tolón, en Aviñón, en Chartres, en Judea, en Nápoles o en Lisboa. O sea, producía leche como degenerada la vieja. Y esa ya es cosecha añeja, ¿eh? Ya tiene... Ya se hizo jocoque. Según la Iglesia Católica, se veneran 4 anillos nupciales, uno en Perugia, otro en Francia, y otro en Semur y otro en Roma. Anillos nupciales de la Virgen María con José, ¿o con quién? Con la paloma. O con la paloma. Pues si se agachó para recoger la ropa, pues sí fue por el anillo. Y no precisamente nupcia. En la época de la conquista, todos los historiadores eran católicos. O sea, narraron hechos importantes, pero nunca ni siquiera una vez se habla de las apariciones a Juan Diego, ni el obispo Zumárraga, representante del Papa en México, no habló ni escribió nunca del Juan Diego ni de las apariciones. Se supone, por algunos escritos que he encontrado en internet, que Fray Juan de Zumárraga abandona la Nueva España en 1530 y regresa en 1534, o sea, 2 años o 3 años después de las supuestas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Por eso no narra las apariciones, ni tiene contacto con este pseudo milagro, y lo que seguramente pasó es que esto fue un invento patrocinado por la Iglesia Católica para darle credibilidad. Claro. Sin embargo, en España hay registros de que él estaba presente allá porque supuestamente iba a recibir un cargo como clérigo mayor al que ya tenía, y a eso regresó a España. Algunos documentos dicen que regresó a la Nueva España en el 33, pero hay otros que hablan que regresó hasta el 36. Entonces hay una inconsistencia brutal ahí. Él nunca pudo haber sido el fraile que presenció el milagro o que recibió el testimonio de Juan Diego. Y posteriormente, en uno de sus escritos a la aparición de la Virgen, él dice que la Iglesia ya no tiene necesidad de los milagros, que ya todos los milagros están descubiertos o ya están hechos. Fray Juan de Zumárraga dice claramente en uno de sus escritos por qué ya no hay milagros en la Nueva España. Según la tradición, fíjese, en el 9 de diciembre de 1531 se le apareció la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Y no es sino hasta 1648, o sea, 117 años después, cuando se habla por primera vez de las apariciones a Juan Diego. Pasaron estos 117 años para que un sacerdote, Miguel Sánchez, hablara en su libro Imagen de la Virgen María de estas supuestas apariciones. Entonces, el dato es tan duro y tan claro que solamente por ignorancia se puede venerar una pintura, ¿no? Uh-huh. En 1630 había 2 vírgenes en México que eran súper famosas. Se disputaban el ranking a la virgen más famosa de México. Era una que era la Virgen de San Juan de los Lagos y otra la Virgen de... ay, Dios mío. La de los Remedios, que las dos estaban en Jalisco. Y fíjese qué curioso este dato también, señor Cané, que son datos de los cuales no habíamos hablado en el podcast pasado. En el podcast pasado, porque en los años de 1616, 1639, 41 y 42 en la Ciudad de México hubo grandes sequías y los indígenas estaban regresando a Tlaloc para solicitar lluvias. Y en la supuesta aparición, Juan Diego iba a Tlatelolco a llamar a un sacerdote para que confesara a su tío Juan Bernardino que estaba muy grave. Estos 2 datos, aunque parecen inconexos, hablan primero de que los indígenas estaban regresando a sus adoraciones anteriores, como los romanos, ¿no? Uh-huh. Y que Juan Diego, que era, como ya lo hablamos en el podcast pasado, los indígenas en esa época eran un punto menos que un burro.
había grandes discusiones entre la jerarquía de la Iglesia Católica y la secular acerca de que si los indígenas tenían alma y si eran considerados como seres humanos. No se les permitía montar a caballo y eran vestidos de manta blanca, no porque a los indígenas les gustara esa tela, sino para identificarlos. Entonces, el asunto de que se le presente a un indígena, la Virgen de Guadalupe, habla de este afán de la Iglesia por conseguir que estos se convirtieran a la religión católica. Claro. Fíjese, señor Canek, señor Villalpando, que yo por más que le quiero dar el beneficio de la duda a la Iglesia, a veces pensando en esto de Juan Diego y la aparición, no hay ahora sí que ni dónde meterlo, ¿no? Si te pones a pensar que Juan Diego, pues para ir a Tlatelolco tenía que venir del norte, ¿no? Dicen que por ahí de Tulpetlac o Cuautitlán o por allá. ¿Hasta Tacuba? Ajá, hasta Tacuba, y yo no sé qué carajo se tuvo que subir al cerro del Tepeyac, ¿no? ¿Para qué te subes a un cerro si pues mejor te vas por planito, ¿no? Es que le dijo la Virgen, acá está la papá. Pero además, Juan Diego supuestamente estaba como entre los 50 y 60 años cuando esto sucede. Y tenía a su tío enfermo que tenía que ir a visitar. Entonces, entre lo que llegaba a su casa, cruzaba el Tepeyac, iba después a ver a Fray Juan de Zumárraga, en el transcurso de esos 2-3 días, recorrió más de 70 y tantos kilómetros caminando para supuestamente llevar la aparición de la Virgen a Fray Juan de Zumárraga, que no le creía. Sí, ha de haber tenido una combinación entre indígena del Valle de México y Rarámuri. Sí, estos, ¿cómo se tarahumaras? ¿Verdad? Era de los que le traían el pescado fresco a Moctezuma. Fíjese que hay una inconsistencia histórica en este relato acerca de cuando iba Juan Diego a visitar a su tío Juan Bernardino para que le aplicaran los santos óleos o lo confesaran. Porque lo curioso del caso es que en esa época los sacramentos no se les daban a los indígenas, pues el Vaticano los consideraba seres sin alma, y fue hasta 1572 cuando se autorizaron los sacramentos a los indígenas. O sea, esta historia que iba a pedir un sacerdote para que le diera la extremaunción y los sacramentos antes de morirse Juan Bernardino, pues es una mentira completa. En Tlatelolco no había ni iglesia ni sacerdote. Fue hasta 1572 cuando hubo la primer parroquia con su primer sacerdote. O sea, él no iba a Tlatelolco por un sacerdote porque no existía una iglesia ahí. En 1883, señor Canet, el arzobispo La Boutida le encargó al historiador católico Joaquín García Escabalceta de investigar a fondo el asunto de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y concluyó que era una mentira total. ¿Señor Canet? Sí, aquí sigo. Sigue. Estoy escuchando los datos, exactamente, pero estoy escuchando los datos con mucho interés. Y entonces, ¿cómo surge, señor Canek, Ricardo, este mito sobre unas bases tan frágiles y, la verdad, mentirosas? Sí. ¿Por qué? Es la pregunta que me hago yo y que le hago a usted, señor Canek. Pues ahora hablemos nuevamente, como en el podcast pasado, de cuáles son los beneficios de que la gente crea en este mito. Lo pudimos ver este 12 de diciembre pasado en el flujo de capital que llegó a la Basílica de Guadalupe, porque a raíz de los terremotos, o esa es la especulación, este año hubo más fieles que el año pasado todavía, cosa que es preocupante en el estudio del pensamiento racional y cómo va avanzando en México, pero cosa maravillosa para la Iglesia Católica, porque de aquí hicieron su agosto. Hay un libro muy interesante que claro que lo que usted está diciendo es motivado por el afán financiero y el afán de ganancia monetaria, que representa una iglesia que es la más visitada después de la de San Pedro en Roma, que es la más visitada en el mundo y es la que más dinero le aporta al Vaticano por concepto de limosna. Entonces por ahí viene siendo el origen del negocio, ¿no? Sí, y es un negociazo redondo porque obviamente al estar exentos de impuestos, un tipo de flujo de capital como el de este pasado 12 de diciembre es descomunal. Sí, se considera las ganancias de la iglesia de la Virgen de Guadalupe por este concepto se consideran millonarias, pero en dólares, oiga. O sea, hagamos un cálculo especulativo, pero de matemática básica. ¿Cuántos fieles se dice que fueron a la Basílica este 12 de diciembre? Entre 8 y... Mire, en el 2016
la visitan 18.5 millones de mexicanos. La Basílica de Guadalupe pues, es el segundo templo católico más visitado en el mundo, solo después de la Catedral de San Pedro. Y cada año arriban aproximadamente 3,000 peregrinaciones y lo visitan casi 19 millones de personas. Y solo en los festejos del 12 de diciembre llegan a su templo hasta 7.2 millones de peregrinos, cifra que equivale al total de visitantes de la Meca Islámica durante todo el año. Y creo que este año ascendió a los 8 millones, ¿no? Échele cuenta, señor Canek. Pongamos que todos dieron 2 pesitos. Órale. 8 millones, Órale. ¿no? Que es una cifra, de verdad. Usted si fuera... conservadora. Usted se está viendo, de verdad, avaro. Exactamente. Pongamos esos 2 pesitos. Póngale una monedita de 10 pesos y hacemos la cuenta más exacta. Bueno. Cada quien dio 10 pesitos. Cada quien dio 10 pesitos y estamos hablando de 8 millones de personas. Eso quiere decir que se llevaron 80 millones de pesos en un día. Más todo el negocio alrededor. La veladorcita, la imagen, la botellita de agua bendita, la estampita, el chaleco, la matraca, las alitas de ángel, los disfraces de la Virgen, las Biblias, las ceras, las veladoras, todo lo que venden alrededor de la basílica, que es parte del negocio de la misma basílica, Y esto, digo, hablando de que la gente trajera meramente morralla en el bolsillo, la gente llega con el sueldo del mes para pedirle a la Virgen que les cumpla un milagro y les dan eso como ofrenda, el sueldo completito. Estamos hablando que si 10 pesos da esos 80 millones, ¿cuánto en realidad habrá recaudado la Iglesia Católica ese día? Porque no están obligados a rendir cuentas. Entonces me imagino que la suma es por lo menos el doble de lo que nosotros estamos especulando aquí, por lo menos. Sí, yo también creo que se está pensando en números muy, muy bajos, y realmente esos 10 pesos que si a lo mejor no los da de limosna toda la gente que va, los 7, 8 millones que van, pongámosle que sean 2, 3 pesos de limosna, pero lo que consumen alrededor de la basílica, todo lo que se consume, lo que acaban comprando y que todo sale de ahí, todo es negocio de la misma iglesia, pues es una cantidad estratosférica. Y otro dato que podría aportar yo, por cierto conocimiento de causas, pues yo estuve en el coro de la Basílica de Guadalupe unos años, señor Canek, y el día 12 de diciembre yo veía cómo ¿perdón? Espero que no haya conocido usted el órgano sexual nunca. No, con trabajos me dejaban subir al órgano monumental. Oiga, el asunto de las limosnas no es ni siquiera cercano a lo que usted imagina, señor Canek, es sumamente superior. Yo vi, con estos ojos que se han de comer los gusanos, como dice mi abuela, cheques en blanco firmados. Vi joyas, relojes de muy buenas marcas, vi dientes de oro, dentaduras de oro, piedras preciosas, collares de joyería muy fina y una gran cantidad de dinero que en la Basílica Nueva se automatiza de tal manera que usted pone o avienta abajo de la imagen su monedita y no la vuelve a tocar el ser humano hasta que llega al banco, porque hay unas máquinas adentro que clasifican las monedas de acuerdo a su denominación, las separan de cheques, billetes, etcétera, porque otras máquinas hacen ese trabajo, y las puras monedas, que son toneladas de monedas que llegan a este lugar, son clasificadas, se empaquetan por Panamericana de Protección o Cometra, estas empresas de resguardo de valores, y se las llevan. ¿Cuánto de ese dinero se declara? Nada. ¿Cuánto se sabe qué es exactamente ese dinero? Nunca se sabe. ¿Cuánto se manda al Vaticano? Es la verdad, un misterio. El asunto es que es la iglesia, según los propios católicos, la iglesia que más aporta dinero a las arcas de Roma del Vaticano. Sí, tremendo negocio utilizando la credulidad de la gente, que si tan solo investigara un poquito de dónde surge el mito de la Virgen de Guadalupe, pues a lo mejor no dejaría de creer, pero sí podría ser que dejara de dar limosna y ya nada más tener una relación personal entre ellos y su amiga imaginaria. Hay otra cosa también que se tiene que tomar en cuenta, señores, que este tipo de santuarios, no nada más el de Guadalupe,
son lugares por excelencia donde los creyentes van a expiar sus pecados y eso cuesta dinero. Y eso se hacía desde tiempos de la colonia, ¿no? Los marqueses, los condes, llegaba un tiempo en que después de ser unos ojetes o toda su vida y haber desmadrado, decidían meterse en un convento, dar su dinero a la iglesia y así expiaban sus pecados y podían morir y ir derechito al cielo. Pues bueno, esto si lo trasladamos a la época actual, hay mucha gente que hace eso, ¿no? Que va a estos santuarios, deposita o da limosnas grandes pensando que está expiando sus pecados y que se le van a perdonar todas sus faltas. Y es un modus operandi también. Fíjese, señor Canek, que según la consultora Euromonitor y las Secretarías de Turismo Federal y de la Ciudad de México, a la Basílica de Guadalupe llegan cada año aproximadamente 3,000 peregrinaciones y lo visitan casi 19 millones de mexicanos en un 64% y extranjeros un 36%, con lo que supera ampliamente el flujo de turistas extranjeros en las principales ciudades del mundo como Londres, París o Nueva York. Y fíjense que aunque hemos hablado de esta importancia turística y económica para la iglesia y para la Ciudad de México en este asunto, porque yo me imagino que de esa gran cantidad de dinero, una gran tajada va a las arcas también de la Ciudad de México, Sí. Y que ese dinero, al no ser declarado en Hacienda, va a manos de el jefe de gobierno de la ciudad o de alguno chichincle o entre varios, ¿verdad? No, dinero que no está registrado puede tener muchísimos lugares donde termina. Y otro dato curioso, señor Canek, es que se dice que aunque es uno de los lugares más significativos para los católicos, la Basílica de Guadalupe solo ha sido visitada por un papa durante sus 3 siglos. Fue Juan Pablo II quien visitó el templo en 4 de las 5 ocasiones que viajó a México. Pero ya Benedicto XVI también estuvo en el país, pero sus actividades se llevaron a cabo en Guanajuato. Y ahora Bergoglio, un hombre que hace que el señor Ricardo de la Peña se siente para escucharlo, pues no ha visitado la Basílica de Guadalupe. Es curioso, ¿no? Que a pesar de ser un gran centro de flujo no solamente de fe, sino de dinero para el propio Vaticano, los papas como que lo desdeñan pues sí, ¿verdad? Lo mantienen como en un segundo lugar de visita. Entonces es que hasta ellos saben que el mito de la Virgen de Guadalupe es una reverenda mamada. Exactamente. Y salió otra vez la frase que ya ha sido institucionalizada por el señor Fernando Canek. Nuestro running gag. Ay, la Basílica de Guadalupe y su atrio tienen 49,300 metros cuadrados de superficie, casi duplica la extensión del Zócalo de la Ciudad de México. El templo tiene una capacidad para 10,000 personas, que es lo mismo que le caben al Auditorio Nacional. Allá se llena con Thalía y acá se llena con María. ¿Nota usted la similitud, señor? Ahí hay algo. Tiene que ser el nombre de una figura mitológica, si no, no pega. Uh-huh. Y bueno, para empezar a darle un fin a este tipo a nuestro podcast del día de hoy de la Virgen de Guadalupe, pues le quisiera pedir al señor Canek y a Ricardo de la Peña pues un resumen o una especie como de idea para finalizar el podcast acerca de este mito. Yo quisiera hacer un comercialote para un grupo de actores historiadores que ahorita están en el Teatro NH en una temporada continua que se llaman Las Meninas Novohispanas. Son 3 actores haciendo 3 mujeres aristocráticas del pasado de la historia de México y tienen un espectáculo que se llama Desde el cielo una hermosa mañana. Varían el espectáculo, siempre cambia de tema, pero en esta versión abordan el mito de la Virgen de Guadalupe de una manera tan graciosa y tan creativa que vale la pena verla. La ponen cada año. Tienen un show, creo que el 22 déjenme nada más corroborarlo, pero para nuestros escuchas que andan en la Ciudad de México y se puedan dar una vuelta, vale muchísimo la pena, se van a divertir horrores con todas las ocurrencias y la forma en la que narran ellos el mito de la Virgen, que nosotros pues hemos hecho también nuestra versión
pero es hilarante lo que han hecho las meninas. Okay. Déjeme nada más encontrar la fecha. Si quiere, Ricardo, en lo que yo encuentro cuándo es la última función de este año, nos puedes dar tus reflexiones sobre el tema. Claro, señor Canek, gracias por la recomendación, se me antoja ver esa obra y bueno, yo nada más mi agradecerles mi participación y bueno, marcar, ¿no?, que este tema desgraciadamente pues sigue carcomiendo yo le podría decir el alma de muchos mexicanos y le sigue esta mentira, digo, no tiene fin, no hay cómo pararla. Cada año, usted decía, son más los peregrinos, cada año está creciendo la ignorancia, ¿no?, desgraciadamente, y pues lo que necesita el país no es eso, necesitamos otra cosa, necesitamos muchos cambios y habría que empezar. Fíjese, señor Canek, que aquí leyendo, hay una, ¿cómo se llama?, una página de internet que la voy a poner en el chat del, ¿cómo se llama?, del Spreaker, para Ajá. que nuestros amigos que estén ahí la puedan ver. Es no puedo pegar nada ahí. La voy a pegar en mi página de Face para que, en este momento, para que nuestros amigos que se acerquen a mi página, Alfonso Villalpando, puedan ver esto de los mitos de los cuales hemos obtenido gran parte de la información que hemos vertido el día de hoy aquí en este podcast, y que vean los curiosos datos históricos comprobables que se pueden hacer acerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Hay sacerdotes que estaban en contra de estas apariciones, como el muy venerado y hasta una calle ahí, Fray Servando Teresa de Mier, que habló acerca de la falsedad de la supuesta aparición y estaba en contra de que los indígenas adoraran esta imagen. Y otros obispos, como el obispo Sánchez Camacho, dijo así que no creía en las apariciones. El padre Gonzalo Carrasco fue interrogado por la prensa y él dijo que, porque en las primeras imágenes de la Virgen de Guadalupe, la Virgen estaba coronada, había una corona pintada sobre su cabeza. Y en 1884 este padrecito Gonzalo Carrasco fue interrogado por la prensa y dijo que el dedo de Dios la borró. Hasta 1751 todas las réplicas que había de la Virgen de Guadalupe tenían coronas. El negocio comenzó a peligrar porque el obispo Eduardo Sánchez publicó que, entre comillas, dice: declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que siento al haber pertenecido a un gremio de obispos que se empeñan en sostener e imponer una cosa tan falsa y a todas luces era una mentira. Y bueno, después de esto el negocio comenzó a peligrar y el clero acudió con Porfirio Díaz, presidente de México, el cual mandó llamar al obispo Sánchez Camacho y le dijo: ¿así que usted no cree en las apariciones? El obispo contestó: no, señor. Y Porfirio Díaz le preguntó: ¿y en las desapariciones? ¡Uy! Son hechos históricos comprobables que hablan de este afán. Bueno, hablamos hasta el momento de este afán clerical o de la Iglesia Católica por fomentar un mito de este tamaño por puros intereses financieros, pero la clase política en México se ha visto beneficiada enormemente por el supuesto cuento de la Virgen de Guadalupe. Es más, un desahogo social no podría ser visto en México sin tener como protagonista a la Virgen de Guadalupe. La gente va a la Basílica a pedir tres cosas fundamentales, que es dinero, que es salud y que es trabajo. Estas tres cuestiones que la gente toma como peticiones para la Virgen de Guadalupe no se las deberían estar haciendo a la Virgen de Guadalupe, sino al presidente en turno, ¿verdad? Y en lugar de irse a la Basílica deberían irse a Los Pinos, ¿verdad? Porque son tres cosas que el gobierno no les da. Y bueno, el gobierno usa, la clase política en México siempre ha usado esta imagen y este mito de la Virgen de Guadalupe también para su propio beneficio. Entonces se nota ahí una simbiosis que habla muy mal de la supuesta separación de la Iglesia con el Estado, ¿no? Y la falta de educación del pensamiento crítico, o más bien que nuestro sistema escolar está hecho para subordinar a la gente, porque muchos de los fieles tienen algún nivel de educación, puede ser la más básica, pero
el tener esta suspensión del pensamiento racional al punto en el que llegas de rodillas desde kilómetros atrás a visitar la Basílica de Guadalupe para pedirle un milagrito, habla del atraso intelectual que tiene nuestro país. Claro. Es terrible, y además que nadie se cuestione cuánto se lleva la iglesia por todos estos eventos y pidamos que pues, se les cobren impuestos. Es terrible la cantidad de dinero que agencian sin que eso repercuta en beneficios sociales a una población marginada como la de nuestro país. Y bueno, señor Canek, amigos que nos escuchan, pues el tiempo se nos está terminando. Y ya no, déjeme decir. Sí, claro, lo que está usted. Ajá. La última función era ayer, el 16, sobre el mito de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, todavía no ponen fechas específicas, pero cerca de posterior a Navidad van a hacer una de estas versiones de la obra con el mito de la Natividad. Entonces va a ser muy interesante. Eso si andan en el DF, es Teatro NH. Pueden seguirlos en sus redes sociales de las Meninas Novohispanas. En Facebook están como Las Meninas y en Twitter pueden seguir @teatronh o Meninas Novohispanas, creo que también vienen ahí en la búsqueda. Vale mucho la pena, es un espectáculo muy ameno y además que es de los pocos espectáculos que están siendo lo suficientemente valientes para tocar estos temas en México en un formato ya de mayor escala. Nosotros de alguna manera estamos haciendo lo propio a la escala de nuestro podcast, pero estos chicos merecen que la comunidad atea vaya a ver las ocurrencias que tienen y cómo abordan estos temas. Bueno, y queremos ya al final de nuestro podcast del día de hoy agradecerles a todos los que se han metido en el chat del Spreaker, a Dante, a Filo Chávez, a Eric Clover. Y bueno, dice Eric Clover que sí es oficial el programa los domingos, pues el señor Canek lo impuso de una manera muy, muy curiosa, o haciendo una analogía con las misas religiosas, ¿no? Sí, pues es nuestro contraste. Si ellos van a hacer misa como por ahí de las 11:12, pues nosotros agarramos a los fieles después como a la 1 para que les cuestionemos todo lo que vieron en la misa ese día, si es que van a la iglesia, porque si son católicos de cafetería como la gran parte del país lo es, entonces mejor pónganse a escuchar nada más nuestro podcast, que esa sea su penitencia. Y bueno, también agradecerle a nuestro invitado del día de hoy, que ya está haciendo costumbre que se vengan el sábado a embriagar y luego los use como invitados al podcast. A mi amigo, primero primo hermano, segundo amigo, tercero, nuestro licenciado Ricardo de la Peña, que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias, licenciado, señor Canek. Me late mucho eso de venirme a embriagarme los sábados. ya lo del domingo está bien, me encanta, pero lo del sábado se oyó bastante bien. Me la pasé muy a gusto, un gusto estar con ustedes, compartir el micrófono y bueno, que sigan escuchando La Fosa Escéptica, aquí estaremos pendientes y me encantó lo que dijo ahorita el licenciado del dedo de Dios que borra. No, se me hace como la goma bicolor esta, ¿no? Algo así. Sí, habría que ver qué clase de dedo y qué estaba borrando, ¿verdad? Sí, ese es otro tipo de dedazo. Bueno, señor Canek, nos estamos despidiendo. Le agradecemos a todas las personas que bajan el podcast continuamente y que hacen que la comunicación sea más divertida y entretenida. Señor Canek, ¿alguna otra cosa? Pues no, próximamente les recordamos que estaremos más activos en diferentes redes sociales, el proyecto todavía se está levantando, entonces aguántenos y mientras tanto sigan sintonizando La Fosa Escéptica. Nos veremos el próximo fin de semana y pues sigan sobreviviendo a la Navidad aquellos que no crean en ella, pero que de todos modos tienen que someterse a las 20,000 reuniones y a las personas que les están mandando bendiciones por WhatsApp todos los días. Claro, y el tema está puesto sobre la mesa del próximo podcast, la Navidad y cómo el ateo la vive. Y orígenes de la natividad y demás chunches, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues entonces, señor Canek, nos despedimos con el clásico. ¡Abur! ¡Abur! Gracias por escuchar La Fosa Escéptica.